Que Dios los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Queremos invitarles a reflexionar en la palabra de Dios, utilizando hoy el Salmo número 48. Le voy a dar lectura a este Salmo. Dice así la palabra del Señor. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Acompáñeme a hacer una breve oración. Padre eterno, en esta hora del día te agradecemos por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas y que la reflexión sobre este salmo sea de alimento para nuestro espíritu y podamos, Señor, disfrutar al estar analizando tu preciosa palabra. Le damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. No podemos negar las expresiones del salmista respecto a la ciudad de Dios. Para ellos, para el pueblo de Israel, era un orgullo ser el pueblo de Dios, saber que eran el pueblo escogido por Dios. Y la ciudad de Jerusalén, donde estaba edificado el templo, era para ellos algo muy especial, algo inigualable. La ciudad donde está el lugar para la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Sin embargo, a lo largo de la historia conocemos que el pueblo de Israel no cumplió el propósito con el cual fue escogido por Dios. Por eso Dios se levantó otro pueblo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que hemos sido salvados por la sangre de Cristo Jesús. Y ahora dice la Escritura que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Somos el templo de Dios. Entonces podemos deducir al observar este salmo que la ciudad donde hoy habita Dios somos nosotros, la iglesia de Dios. Por lo tanto, estas reflexiones que vamos a encontrar hoy aquí aplican para nosotros también. Por ejemplo, encontramos en el versículo 1 la alabanza al Dios verdadero. Dice el versículo: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Nuestro Dios merece la alabanza. Merece que le cantemos con júbilo. Merece que le brindemos nuestros cánticos a Él. Y ya no en su ciudad, como lo veía el pueblo de Israel, sino ahora en la congregación de la iglesia, en la congregación de los hijos de Dios. El Señor merece que nuestros labios se abran para expresar nuestra gratitud a Él, para cantar por su bondad, por su misericordia, para cantar por todo lo grande y maravilloso que Él es con nosotros. Es bueno que analicemos qué es lo que le cantamos al Señor.
para que nuestras alabanzas lleven sentido, que nuestro cántico a Él sea inteligente, sea pensado, porque Él merece que lo alabemos, porque Él es grande. Es bueno que aprovechemos las oportunidades que tenemos para reunirnos como iglesia y poder cantar juntos al nombre de nuestro Dios. Que los demás escuchen que servimos a un Dios vivo, que tenemos un Dios verdadero que merece nuestras alabanzas. Más adelante, en el versículo 3, encontramos una declaración que nos da la pauta para poner nuestra confianza en Dios. Dice el salmista, versículo 3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Y note este juego de palabras. Humanamente, un palacio podría ser considerado como un refugio. Pero el salmista dice que ahí en los palacios de la ciudad de Dios, se sabe, se reconoce y se entiende que el verdadero refugio es Dios. Hoy nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, entendemos esta cuestión práctica. Nuestro refugio es el Dios verdadero. A Él podemos acudir cuando estamos en medio de una dificultad, en medio de una enfermedad, en medio de una tormenta. Podemos ir a Él y refugiarnos, porque Él está atento al clamor de sus hijos. Nuestra confianza no está en lo material, o no debería estarlo. Nuestra confianza no debe estar en las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Por eso el salmista dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Tenemos que entenderlo y llevarlo a la práctica. Confiar en Dios. Aprender a depender de Él. Vale la pena. Es mejor que cualquier cosa. Pero no solo podemos alabar a Dios y confiar en Él, sino que en el versículo 9 encontramos una invitación a adorar a Dios. Adorar a Dios tiene que ver con postrarnos, con humillarnos, y no necesariamente la postura física, sino la del corazón. Humillarnos delante de Dios y reconocerlo por lo que Él es. Y los versículos 9 y 10 mencionan dos aspectos de los que más son mencionados en los salmos respecto al carácter de Dios. El versículo 9 dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. La misericordia de Dios, ese atributo del carácter de Dios mediante el cual Él no nos da lo que nos merecemos. ¿Qué razón le podríamos dar a Dios para haber amanecido esta mañana todavía vivos? No nos merecemos nada de Él. Más allá de que hay gente que, haciendo una mala interpretación de la Biblia, incitan a los creyentes ingenuos a reclamarle a Dios sus promesas. Permítame decirle que eso no es bíblico. No merecemos nada de Dios. Lo que tenemos es por su misericordia y por su gracia. Por la misericordia de Dios, dice el profeta, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Así que el salmista nos hace en el versículo 9 esta invitación a adorar a Dios, a reconocerle a Él por lo que Él es. Es misericordioso con nosotros. Estoy seguro que Dios ha tenido misericordia de usted en muchas ocasiones. Pero además el versículo 10 menciona, de justicia está llena tu diestra. Nuestro Dios es justo. Él no peca.
Él no quebranta sus leyes. Él es justo, el único justo. Pero además nos transmite su justicia en Cristo. Nos ha justificado y ahora somos declarados justos ante Dios por nuestra fe en Cristo Jesús. Así que observamos el carácter de Dios y nuestra reacción debe ser la de adorar a Él, porque no hay nadie como Él. Dice el versículo 10 al principio: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. El nombre de nuestro Dios es grande y merece toda la adoración. Es el único que merece que nos postremos ante Él, que nos humillemos delante de Él y le reconozcamos, porque Él es el Dios verdadero. Pero además en el versículo 14 hay una invitación a poner nuestra esperanza en Dios. Es el versículo 14: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y esta expresión siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado, porque esa es la base de nuestra esperanza. Una vez que hemos puesto nuestra vida en Cristo, que hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, Él nos guiará aún después de la muerte. Cuando se acabe nuestra vida terrenal, estaremos con Él por la eternidad. Él nos guiará en esa transición de dejar de existir en este mundo y de empezar a existir en la presencia eterna de Dios. Él estará con nosotros a cada momento para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Y la base de nuestra esperanza es que Dios es eterno y Él cumple sus promesas. Así que al entender y recordar la eternidad de Dios y cómo Él, a los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, nos ha dado la vida eterna también, podemos tener esa seguridad de que la muerte física no es algo malo. Porque cuando llegue la hora de partir de este mundo, lo único que significará es que iremos a la presencia de Dios para estar con Él por toda la eternidad. De paso, déjeme decirle que si usted me está escuchando y no tiene esa tranquilidad, no tiene esa paz, no tiene esa esperanza, usted necesita a Cristo en su corazón. Usted necesita reconocer que Cristo es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, y que solo en Él hay salvación. Si usted está dispuesto a reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, póngase a cuentas hoy con Dios. Reconozca sus pecados, arrepiéntase de su maldad y entréguele su vida a Cristo. Y entonces podrá tener esta esperanza en el Dios eterno que nos guiará aún después de la muerte. Así que así como el pueblo de Israel disfrutaba al considerar que ahí en la ciudad de Sión estaba la presencia de Dios, hoy nosotros podemos disfrutar porque Dios está en nosotros y con nosotros. Y cuando la iglesia del Señor se reúne para alabarle, esa iglesia reunida es la ciudad donde vive Dios. Y podemos disfrutar al estar en su presencia, alabándole, confiando en Él, adorándole y poniendo nuestra esperanza en el Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en tu palabra y disfrutarla.
Gracias, Dios, por lo que hoy nos has hablado. Te ruego que nos ayudes, Señor, para disfrutar de tu presencia. Primero quiero pedirte, Señor, por aquellos que me escuchan y que aún no te conocen. Te pido que tu palabra llegue a sus vidas, penetre en sus corazones y les lleve a convencerse de su maldad, de su pecado y de su necesidad de un Salvador, ese Salvador que es Cristo el Señor. Pero también quiero pedirte, Dios, por quienes ya hemos hecho una profesión de fe, que nos ayudes, Señor, a buscar hacer tu voluntad. Que nos ayudes a alabarte, a adorarte, a confiar en ti, a poner nuestra esperanza en ti. Que nos ayudes, Señor, a tener ese anhelo por disfrutar de tu presencia cada día, a través de la lectura bíblica, de la reflexión, del estudio, pero también a través de la congregación de tus hijos. Pon en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo de reunirnos para adorar tu nombre. Y ayúdanos, Dios, a vivir cada día conforme a tu propósito eterno para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 1: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Ese es nuestro Dios. Es grande y merece todo de nosotros. Alabemos al Señor y disfrutemos de que somos la iglesia, la ciudad donde vive Dios. Que Dios les bendiga grandemente.